Confía en mí, dijo la doctora. Esa frase cambió todo. Estaba sentado en la sala de espera del hospital, observando el vaivén de personas que entraban y salían, cada una con su propia carga de preocupaciones. La luz blanca del lugar me hacía sentir aún más vulnerable, como si el resplandor revelara cada una de mis inseguridades. A mis 65 años, siempre había sido un hombre fuerte, el pilar de mi familia. Mis manos, aunque temblorosas por la edad, habían sostenido el peso de responsabilidades que la mayoría no podría imaginar. Pero ahora, enfrentaba una prueba que jamás había anticipado. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Soy Felipe, un hombre que a lo largo de su vida ha sido un padre, un abuelo y un esposo. He construido un hogar que ha sido un refugio para mis seres queridos, cimentado en sacrificios, trabajo arduo y un compromiso inquebrantable. Desde joven, entendí que ser el jefe de familia significaba llevar el peso de las decisiones, ser la voz de la razón y, sobre todo, ser un ejemplo a seguir. Mis días estaban marcados por la rutina. Me despertaba al amanecer para atender las tierras que habían pertenecido a mi familia por generaciones. El sudor en mi frente era un recordatorio constante de lo que había logrado. Una casa modesta, un negocio que prosperaba gracias a mi esfuerzo y los valores que había inculcado en mis hijos. Siempre preferí el silencio a la queja, la acción a las palabras vacías. Nunca fui un hombre de dramas o de lamentaciones. Conocía el sacrificio, y sabía que lo que construía valía la pena. Pero, como es común en la vida, las cosas comenzaron a desmoronarse lentamente. La traición se disfrazó de familiaridad, como un lobo entre ovejas. Con el paso del tiempo, noté un cambio en la actitud de algunos de mis seres queridos. Comentarios sutiles, miradas que antes eran de respeto y cariño, se tornaron frías y despectivas. Intentaron infantilizarme, como si mis años de experiencia y sacrificio carecieran de valor. Me sentí como un extraño en mi propio hogar. En esos momentos, en lugar de estallar, opté por la calma. La ira no tiene lugar en un hombre que sabe lo que es perder y, aún así, mantenerse en pie. Observé, escuché y conecté los puntos. La traición no se presenta de forma abrupta, es un proceso que se infiltra en la vida de uno sin que se dé cuenta. Cada día pasaba y, con él, las pequeñas piezas del rompecabezas se iban encajando en mi mente. Fue durante una de mis visitas al hospital, donde la doctora, con una voz serena, me dijo, confía en mí. Quería que me sometiera a una cirugía que podría cambiar mi vida. Esa frase resonó en mí de una manera que jamás imaginé. No solo confiaba en su pericia médica, comenzó a ser un símbolo para mí. La confianza, en ese momento, se transformó en la clave para recuperar el control que había perdido en otros ámbitos de mi vida. Mientras estaba allí, rodeado de un ambiente que olía a desinfección y a miedo, decidí que no me dejaría vencer. La vida se me había presentado con un río de traiciones y humillaciones, y sabía que el silencio estratégico sería mi mejor aliado. En mi mente, planeaba cómo podría dar la vuelta a la situación sin perder mi dignidad. Así se iniciaron mis días de observación, donde cada gesto, cada palabra tendría un propósito. La calma y la estrategia serían mis armas. La traición que había sentido en casa no sería olvidada, sería la chispa que encendería mi determinación por restaurar el respeto que había sido socavado. Mi historia apenas comenzaba, y la justicia, aunque silenciosa, estaba en camino. Soy un hombre de familia, un abuelo que ha vivido más de medio siglo creando un legado. Desde joven, he dedicado mis esfuerzos a construir un hogar donde mis seres queridos pudieran florecer. Cada sacrificio realizado ha sido por ellos, cada hora extra en el trabajo, cada decisión difícil tomada en silencio, todo ha tenido como finalidad asegurar un futuro próspero para mi familia. Mi vida ha estado marcada por la responsabilidad. Desde que asumí el papel de jefe de familia, comprendí que ser el pilar significa no solo proveer, sino también guiar y proteger. En los momentos de alegría, he sido el que ha celebrado. En los momentos difíciles, he sido el que ha soportado el peso. Esa ha sido mi identidad, un hombre firme, un ancla en medio de la tormenta. Siempre he creído que la verdadera autoridad se ejerce en silencio, sin alardes ni ostentaciones.
Hice sacrificios no solo por mí, sino por aquellos que amo. Cada cumpleaños que no pude celebrar, cada celebración familiar que debí omitir por compromisos laborales, cada esfuerzo ha sido una inversión en algo más grande que yo. Mis hijos y mis nietos son la continuación de mi legado, y la casa que hemos construido juntos es un testimonio de ese esfuerzo y amor. Sin embargo, en el trasfondo de esta vida aparentemente estable, hay un aire de desprecio que ha comenzado a enraizarse. Personas cercanas a mí, aquellas que deberían ser mis aliados, comenzaron a mostrar una actitud que me descolocó. Comentarios sutiles, gestos despectivos y una serie de acciones deliberadas que parecían intentar invalidar mi autoridad. En mis propios dominios, sentía que se estaban sembrando las semillas de la infantilización. Mis opiniones eran ignoradas, mis decisiones cuestionadas. Era como si mi voz se hubiera vuelto un eco en casa. La traición no siempre lleva consigo el estruendo. Algunas veces, se manifiesta en susurros, en miradas que desestiman, en la falta de consideración hacia la experiencia que años de vida traen consigo. Fue doloroso darme cuenta de que aquellos a quienes había brindado mis recursos y tiempo, comenzaban a tratarme como un anciano desfasado, como si mis años de sacrificio no contaran. Esa humillación fue un golpe que me hizo replantear mi lugar en la familia. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la ira o la desesperanza, opté por la observación. En silencio, comencé a conectar puntos, a recopilar información. Sabía que algo no encajaba, y la lógica que había empleado toda mi vida me indicaba que debía actuar con cautela. Observé a cada uno de ellos, especialmente a aquellos que habían comenzado a cuestionar mi autoridad. Empecé a notar patrones de comportamiento y pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las conversaciones a mis espaldas, los planes que parecían tener a mis espaldas, y una serie de decisiones que se tomaban sin mi conocimiento. La vida me había enseñado que el silencio a menudo es más poderoso que las palabras. Así que, en lugar de confrontaciones, elegí la estrategia. Comencé a documentar. Grabaciones furtivas en momentos cruciales, correspondencias que evidenciaban la manipulación y el desprecio. Todo se convirtió en parte de un mosaico que, cuando se uniera, contaría una historia que ellos no podrían ignorar. No se trataba de una venganza impulsiva, sino de una respuesta calculada. Comprendí que no podía dejar que las emociones nublaran mi juicio. La dignidad que había mantenido durante tantos años debía ser la brújula que me guiara. Con cada día que pasaba, más me convencía de que la justicia silenciosa era la ruta que debía seguir. La calma sería mi escudo, la observación mi espada. No habría gritos, no habría confrontaciones. Solo la certeza de que, en el momento adecuado, podría reclamar mi lugar y restaurar el respeto que me habían arrebatado. Así, mientras la vida continuaba su curso, yo me preparaba. El despertar silencioso estaba tomando forma, y la historia de traición se convertiría en la historia de redención. Todo estaba en juego, y cada movimiento contaría. De esta manera, comenzaba a forjar un camino hacia la justicia, sin perder nunca mi dignidad. Puedo recordar con claridad el momento en que empecé a notar la traición que se cocinaba a mi alrededor. La sutileza de los abusos, los gestos despectivos y las palabras que hacían eco en mi mente. Era como si un manto de desprecio se hubiera posado sobre mí, pero aún no estaba dispuesto a hacer una escena. Sabía que la clave estaba en observar, en escuchar lo que se decía en voz baja y lo que no se decía. Mis hijos, a quienes había dedicado los mejores años de mi vida, parecían estar cambiando. La confianza que había cultivado durante décadas se veía amenazada por un aire de infantilización. Recordé los sacrificios que había hecho por ellos, las horas que pasé trabajando arduamente para brindarles un futuro mejor. Sin embargo, parecía que esos sacrificios se desvanecían en un mar de indiferencia y desdén. La primera señal fue un comentario casual, realizado por mi hijo mayor durante una reunión familiar. ¿Por qué no dejas que nosotros nos encarguemos? Eres demasiado viejo para tomar estas decisiones. Fue un golpe certero, un intento velado de hacerme sentir obsoleto. Frases como esas se repetían con frecuencia, disfrazadas de preocupación, pero con un trasfondo de desprecio que no podía ignorar.
El silencio en el que solía disfrutar se había convertido en un campo de batalla en el que mis propias palabras parecían volverse contra mí. Mis hijas, por otro lado, mostraban una actitud de condescendencia que me incomodaba. Recordaba cómo siempre había intentado empoderarlas, enseñándoles a ser fuertes y responsables. Sin embargo, ahora parecían observarme como si fuera un niño asustado, necesitado de protección. Mis esfuerzos parecían ser ignorados, y cada vez que intentaba participar en las discusiones familiares, me sentía como un intruso en mi propia casa. Era evidente que las dinámicas familiares se habían desvanecido, y el respeto que alguna vez había sido la base de nuestra relación se veía amenazado. Así fue como decidí que la observación se convertiría en mi principal herramienta. Me volví un espectador silencioso, prestando atención a las conversaciones, los gestos y los silencios. Cada mirada furtiva y cada susurro se convirtieron en piezas de un rompecabezas que lentamente comenzaba a tomar forma. Con el tiempo, logré conectar los puntos. Empecé a notar que mis hijos habían comenzado a hablar entre ellos, compartiendo ideas sobre cómo manejar la herencia y la propiedad familiar. Fui testigo de reuniones clandestinas, de planes que se trazaban sin mi conocimiento. Las discusiones que solían incluirme se llevaban a cabo a mis espaldas, y en cada conversación que escuchaba, el desprecio se hacía más evidente. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, encontré un testamento antiguo que había redactado. Al leerlo, me di cuenta de que había decisiones que había tomado en el pasado que aún tenían un peso considerable en nuestra familia. La herencia no solo se trataba de dinero o propiedades, era un legado de valores y principios que había querido transmitir. Sin embargo, lo que había sido una fuente de orgullo se estaba convirtiendo en un campo de batalla. El silencio se volvió mi aliado. Mientras ellos hablaban y conspiraban, yo observaba y escuchaba. No era momento de confrontaciones, sino de preparación. Cada palabra que pronunciaban, cada gesto que deslizaban, se grababa en mi memoria como una evidencia a la que podría recurrir en el futuro. No podía permitirme ser un hombre quebrantado, debía ser el estratega que siempre había sido. Al mirar por la ventana de mi oficina, recordé los días en que mis hijos eran pequeños, cuando el respeto y la admiración eran la base de nuestra relación. Anhelaba restaurar esa conexión, pero sabía que sería un camino difícil. No podía permitir que la traición y el desprecio definieran el legado que había construido. Mi silencio estratégico se volvería la semilla de una respuesta que, en el momento adecuado, florecería en una justicia elegante. Así, con cada día que pasaba, mi determinación crecía. La venganza no era un objetivo, sino un medio para recuperar el respeto que me habían arrebatado. La historia de traición estaba a punto de convertirse en una historia de redención, y yo estaba listo para escribir el capítulo final. El despertar silencioso llegó una mañana. Mientras observaba el amanecer desde mi ventana, noté un cambio sutil en el ambiente. Los pájaros cantaban, pero había un eco de discordia que resonaba en mi interior. Sabía que algo no estaba bien, que los vínculos que había creado con mi familia eran más frágiles de lo que había imaginado. Comencé a conectar puntos. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora tomaban forma. Las miradas furtivas entre mi esposa y mi hijo mayor, los murmullos que cesaban al entrar en la habitación, las sonrisas que parecían forzadas. Todo ello se entrelazaba en un patrón que me hablaba de traición. No podía dejar que mi autoridad se desmoronara, no podía permitir que el respeto que había construido durante años se desvaneciera en la bruma de la deslealtad. Era un hombre de silencio y observación. Durante años, había aprendido a escuchar más que a hablar. Sabía que las palabras podían convertirse en armas, pero el silencio era un escudo poderoso. Así que mantuve mi postura, mis emociones bien guardadas. Observaba, anotando sin necesidad de un papel, cada gesto y cada palabra que se pronunciaba en mi hogar. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en mi oficina, me topé con el testamento de mi padre. Me detuve un momento a contemplar las palabras que él había escrito. La herencia no solo era material, era un legado de principios, de trabajo duro y de honor. Recordé cómo me había enseñado a enfrentar los desafíos con dignidad y fortaleza, pero también a no permitir que otros pisotearan mi autoridad.
A medida que los días avanzaban, mi mente se llenaba de ideas. No quería actuar de inmediato, debía ser paciente y estratégico. La trama que se había tejido a mi alrededor requería un enfoque meticuloso. Comencé a recopilar información en silencio. Había grabaciones de conversaciones que podrían ser reveladoras y documentos que atestiguaban ciertos acuerdos familiares que no se habían cumplido. Todo esto sería útil cuando el momento llegara. Observé la dinámica familiar con mayor atención. Noté cómo mi esposa, que alguna vez fue mi mayor aliada, pareció cambiar. Su desprecio hacia mí se volvió más obvio, como si hubiera abrazado la complicidad de mis hijos. La forma en que hablaba, el tono en que se dirigía a mí, todo parecía un juego. Un juego que aún no estaba preparado para perder. Decidí actuar en las sombras. Comencé a visitar a un abogado con el que había trabajado en el pasado. Discretamente, le expliqué la situación, sin entrar en detalles emocionales. Hablamos de propiedades, herencias y de cómo proteger lo que era legítimamente mío. La idea era clara, no se trataba de recuperar lo perdido a través de la venganza violenta, sino de restaurar mi dignidad y autoridad. Además, empecé a planificar reuniones con notarios y jueces que conocía. El objetivo era tomar medidas legales sutiles que demostraran que estaba alerta y que no iba a permitir que la traición prosperara. Mientras tanto, mantenía mi actitud serena en casa. No quería darles la satisfacción de ver mi malestar. Si habían pensado que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias, pronto descubrirían que su estrategia era equivocada. Cada día se convertía en una oportunidad para observar y aprender. Mis noches se llenaban de reflexiones sobre lo que había construido y lo que estaba a punto de perder. Sabía que la clave era el silencio, el control. No podía permitir que las emociones me dominaran. En su lugar, cultivé una paciencia férrea, preparándome para el momento en que mis acciones habrían de hablar más alto que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Así, en este despertar silencioso, me convertí en un hombre que, sin estridencias, planeaba su venganza no con ira, sino con inteligencia. La justicia que buscaba no sería un grito, sino un susurro que resonaría en el corazón de aquellos que una vez me traicionaron. Mi momento llegaría. La venganza inteligente no es un acto de impulsividad, sino una orquestación meticulosa de detalles que revelan la verdad sin necesidad de alzar la voz. Comencé a tejer la red de mi estrategia. Primero, reuní documentos que corroboraban mis sospechas, correspondencia, testimonios de quienes sabían de la situación y, sobre todo, grabaciones que capturaban conversaciones clave. La tecnología, aunque sutil, se convertía en mi aliada silenciosa. Decidí acudir a un abogado, un hombre de reputación intachable en la comunidad. Lo conocía desde años atrás, y sabía que podía confiar en su discreción. Al presentarle mi situación, lo hice con la calma que me caracterizaba. No busco venganza, solo justicia, le dije. Expliqué cómo, bajo el manto de la familia, se habían tejido mentiras que amenazaban con destruir todo lo que había construido. Él escuchó atentamente, tomando notas, y, al finalizar, me ofreció su apoyo. La primera etapa de mi plan consistía en el testamento. Sabía que la herencia sería un asunto delicado, y que mi ausencia en la toma de decisiones podría llevar a una manipulación de mis bienes. Con el asesoramiento del abogado, redactamos un nuevo testamento que dejaba en claro mis intenciones. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, para que no existieran vacíos que pudieran ser explotados. Era el momento de reafirmar mi autoridad, no solo en la casa, sino en cada aspecto de mi vida. Mientras tanto, comencé a recopilar evidencia de los abusos sutiles que había soportado. Grabaciones de conversaciones donde se ponía en duda mi capacidad, donde se intentaba infantilizarme. Mi familia se había deleitado en su desprecio, creyendo que podrían arrebatarme mi dignidad sin que hubiera repercusiones. Cada grabación, cada documento, se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba a punto de armar. Con la información en mano y el Nuevo Testamento listo, me dirigí a un notario. No era un lugar común para mí, pero entendía que la formalidad era necesaria para sellar mi estrategia. El notario, un hombre mayor con ojos que habían visto mucho, me miró con curiosidad al revisar los documentos. Este es un testamento inusual, dijo,
y le respondí con firmeza, no es inusual cuando la verdad busca salir a la luz. El notario firmó, y con eso, un nuevo capítulo comenzaba. Ya no era solo un padre o un abuelo, era un hombre que se negaba a ser tratado como un niño. Con cada paso que daba, recuperaba el control que había sido tan vilmente arrebatado. La siguiente fase involucraba la comunicación con el juez. Mi abogado organizó una reunión para esclarecer la situación legal. Allí, expusimos las pruebas que habíamos recolectado. La voz del abogado resonaba en la sala, fuerte y clara, mientras yo permanecía en silencio, observando cada reacción. Sabía que no necesitaba hablar, mis acciones y la preparación meticulosa hablaban por mí. Al salir de la reunión, sentí que el aire era diferente. La presión que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a ceder. Tenía la sensación de que estaba a un paso de recuperar lo que era mío por derecho. Mis traidores habían subestimado mi capacidad para actuar con inteligencia y estrategia. Sin embargo, la victoria no consistía en humillar a los que me habían traicionado. Mi propósito era recuperar mi dignidad, no a costa de otros, sino elevando mi propio respeto. La justicia sería un eco, resonando en la comunidad, y no un grito de venganza. Mi intención era clara, restaurar el orden de mi vida, reafirmar mi papel como hombre de familia y, sobre todo, recordarles a todos que el silencio estratégico puede ser más potente que cualquier grito. El desenlace se acercaba, y con él, la caída del antagonista, que había creído que podía actuar sin consecuencias. No dejaría que mi retorno a la autoridad sonara como un grito, más bien, sería un susurro que recordaría a todos la importancia del respeto y la dignidad en cada relación. El día de la confrontación se acercaba. Había pasado semanas preparando cada detalle, cada movimiento, como un estratega en el campo de batalla. Mis adversarios, esos que creían tener el control total sobre mi vida y mi legado, pronto se darían cuenta de que el silencio tiene un peso que el ruido nunca podrá igualar. El primer paso era la reunión con mi abogado, un hombre de confianza que conocía mis deseos y mi visión. La reunión se llevó a cabo en su oficina, un lugar sobrio, lleno de libros de leyes que reflejaban la seriedad de lo que estaba en juego. Le entregué todos los documentos necesarios, incluidos las grabaciones que había conseguido con paciencia y astucia. Cada palabra, cada mirada, cada susurro de desprecio que había soportado se había convertido en una pieza del rompecabezas que estaba a punto de completar. Esto no es solo una cuestión de dinero o propiedades, le dije con firmeza. Es sobre el respeto que se ha perdido, sobre la dignidad que necesito recuperar. Quiero que ellos entiendan que el poder que creían tener se desmoronará al enfrentar la verdad. El abogado asintió, comprendía. Sabía que no estaba dispuesto a perder nada en esta batalla. Comenzamos a preparar una carta formal que daría inicio a la disputa por la herencia, un documento que dejaría a mis traidores sin palabras. La idea de ver sus rostros al recibirla me daba una sensación de control, un pequeño triunfo que sabía que se convertiría en un gran avance en mi estrategia. Mientras tanto, me dediqué a observar a mi familia y sus movimientos. Notaba detalles que antes me habían pasado desapercibidos, miradas furtivas, susurros en la mesa durante las cenas, un comportamiento que no encajaba con la imagen que siempre había tenido de ellos. El desprecio que habían mostrado hacia mí se multiplicaba en sus acciones. Pero en lugar de confrontarlos directamente, elegí el camino del silencio. Sabía que cada interacción era una oportunidad para recopilar información. Un día, mientras revisaba algunos documentos en casa, descubrí cláusulas en el testamento de mi difunta esposa que jamás había considerado. Eran disposiciones que dejaban claro que la herencia debía ser administrada con respeto y equidad, no como un botín a ser dividido entre los que pensaban que podían manipularlo a su antojo. Era el momento perfecto para presentar esta información. La revelación de este hecho, que solo yo conocía, cambiaría el rumbo de las cosas. Con una tranquilidad que solo los hombres de experiencia poseen, decidí que era hora de actuar. Organicé una reunión familiar, un encuentro que ellos pensaban que sería casual, donde podría compartir un almuerzo y mantener la paz. Pero en el fondo, yo sabía que era el momento de la verdad. En la mesa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ellos sonreían, pero sus ojos traicionaban nerviosismo.
No eran conscientes de lo que se venía. Me alegra que todos hayamos podido reunirnos, comencé, observando sus reacciones. Quiero compartir con ustedes algunos documentos que he estado revisando sobre el legado de su madre. Las palabras resonaron en la sala. El silencio se hizo presente, y las sonrisas se desvanecieron lentamente. Saqué la carta que había preparado con mi abogado. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso de cada palabra. Esto es sobre cómo se administrará nuestra herencia y cómo se respetarán las decisiones que se tomaron en vida de su madre. Les pido que lo lean detenidamente. Los rostros de mis hijos y otros miembros de la familia se tornaron pálidos. La sorpresa fue palpable. Al finalizar la reunión, no hubo necesidad de gritar ni de hacer escándalo. La mirada de incredulidad en sus rostros era suficiente para saber que el juego había cambiado. Había plantado la semilla de la duda en ellos, una duda que comenzaría a crecer, y con ella, la realización de que su estrategia había fallado. No caí en la tentación de rebajarme a su nivel. Mantuve la compostura, sabiendo que el respeto que había buscado se estaba restaurando, no a través de la humillación, sino a través de la verdad. La justicia no se trataba de ganar un debate, sino de recuperar lo que era mío por derecho. El silencio que me había acompañado en cada paso de este proceso estaba empezando a hacer eco, y pronto, ellos lo entenderían. La reunión terminó, pero la batalla apenas comenzaba. Después de unos días, el ambiente en la casa se tornó tenso. Mis hijos, antes tan unidos, comenzaron a sospechar unos de otros. La desconfianza era un veneno que lentamente los iba consumiendo. Mientras ellos se ocupaban de sus estrategias, yo me mantuve al margen, observando y escuchando. Recogía cada palabra, cada susurro durante las reuniones familiares, cada comentario en la mesa. Mi silencio, más elocuente que cualquier grito, les hacía sentir incómodos. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, encontré un viejo testamento escrito por mi difunta esposa. Sus palabras eran un reflejo de la vida y los valores que habíamos compartido. En ese documento estaba la clave para demostrarles a mis hijos que la familia siempre había sido lo primero para ella, y que el respeto y la unidad eran su legado. Decidí que era momento de actuar con inteligencia y estrategia. Con la ayuda de mi abogado, comenzamos a preparar una presentación formal del testamento. Sabía que debía ser contundente, pero también sutil. La idea era que, al revelar su contenido, mis hijos no solo se sintieran confrontados, sino que también comprendieran el valor de lo que habían intentado socavar. En cada página del testamento, había una lección sobre responsabilidad, amor y respeto. El día de la reunión para presentar el testamento fue un día nublado. Sentí que el clima reflejaba la tensión en el aire. Al llegar a la sala, vi a mis hijos en la mesa, sus rostros eran un mosaico de ansiedad y expectativa. Con calma, les expliqué que el legado de su madre no era solo una cuestión de dinero o propiedades, sino de principios y valores que debían permanecer vivos en ellos. Esa era la verdadera herencia que ella había querido dejar. Mientras leía en voz alta el testamento, observé que sus expresiones comenzaban a cambiar. La incredulidad se transformaba en reconocimiento y, poco a poco, en comprensión. Cada cláusula que leía era como un espejo que reflejaba sus acciones y decisiones recientes. Las palabras de su madre resonaban con fuerza en la sala, y los recuerdos de su amor y sacrificio comenzaban a pesar más que las ambiciones egoístas que habían alimentado. No era mi intención humillar a mis hijos. Quería que enfrentaran la verdad, que se dieran cuenta de que sus acciones no solo amenazaban el legado de su madre, sino también la unidad familiar que tanto valorábamos. A medida que concluía la lectura, sentí que el ambiente se había transformado. La tensión que antes existía ahora se había convertido en un silencio reflexivo. Dediqué tiempo a discutir cada punto, cada decisión que su madre había tomado. Hablamos sobre la importancia del respeto mutuo y cómo éste debía ser la base de nuestras relaciones familiares. Les recordé que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en el amor y la unidad que habíamos compartido. Finalmente, rompí el silencio que se había apoderado de la sala. La familia es un tesoro que se debe cuidar con respeto y amor. No quiero que esto se convierta en una guerra.
Quiero que recordemos el legado de su madre y lo llevemos en nuestros corazones. Mis palabras fluían con sinceridad, y aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería difícil, era un camino que valía la pena recorrer. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Mis hijos se acercaron, empezaron a hablar entre ellos, a compartir sus miedos y preocupaciones. Uno de ellos, el más joven, se acercó a mí y me dijo: «Papá, siento que hemos fallado. Quiero que nos juntemos como familia y hablemos de esto». Fue un momento que llenó mi corazón de esperanza. Habíamos pasado por un proceso doloroso, pero al final lo que había quedado era una familia más unida, con una comprensión más profunda del respeto y los límites. El legado de mi esposa no solo sobrevivió, sino que floreció en la nueva dinámica que habíamos creado. En lugar de ser un campo de batalla, nuestra casa se había convertido en un refugio de amor y unidad. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. A vida, como eu había aprendido ao longo dos anos, delicado equilibrio entre o que se dá e o que se recebe. O que eu pensaba que era uma traicao devastadora, na verdade, se transformou em uma licao valiosa sobre confianza, respeito e os limites que debemos estabelecer. O silencio, que inicialmente parecía ser meu maior inimigo, se tornou meu aliado mais poderoso. Ao observar e analizar cada movimento ao meu redor, fui capaz de construir uma estratégia sutil que me permitiu recuperar não apenas minha autoridade, mas também o respeito que había se esvaído. Cuando a verdade finalmente vio a tona, minha esposa, que se mostraba cada vez mais distante, comecou a entender a gravidade da situação. Uma noite, enquanto revisábamos os documentos de herança e testamento, consegui, de forma calma e asertiva, expor tudo que había descoberto sobre os planos que ela e meus filhos estavam arquitetando. E não fiz isso com gritos ou acusacoes, ao invés disso, apresentei as gravacoes de conversas que había coletado, que revelavam não apenas os intencoes, mas também a manipulacao que había permeado a dinámica familiar. Foi momento de clareza. A expresa o seu rosto passou de surpresa a vergonha. Sabía que a verdade não poderia ser negada. Contudo, não era o momento de retribuicao. Minha estratégia sempre foi o controle e a dignidade. Em vez de humilar, eu ofereci uma saída. Entendo que todos nos cometemos erros, e a vida é feita de escolas. O que importa agora é como decidimos seguir em frente. Com isso, deixei claro que a única maneira de restaurar a harmonia en nossa família seria a través de diálogo honesto e da disposicao para trabalhar juntos. A partir desse ponto, as conversas se tornaram mais frequentes e abertas. A medida que discutíamos as questões financeiras e a divisão de bens, ficou claro que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na união da família. Aprendi que a verdadeira herança que deixamos para nossos filhos vai além dos bens materiais, e legado de valores, respeito e amor que perdura. A batalha pela autoridade e pelo respeito que eu havia conquistado ao longo da vida não foi fácil, mas ao final, ela se transformou em uma vitória silenciosa. Meu filho mais velho, que inicialmente havia se colocado contra mim, comecou a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Ele disse: «Pai, eu percebo agora que estava errado. O que fizemos foi deshonrar não apenas você, mas também a memória de nossa mãe. Quero fazer as pazes». Esse foi o ponto de virada. Ao aceitar a responsabilidade pelo que havia acontecido, ele não só restaurou nosso relacionamento, mas também abriu as portas para que cada membro da família se reconectasse. A traicao, que poderia ter sido uma ruptura irreparável, se tornou uma oportunidade para o crescimento. Ao invés de buscar vingança, optei por promover um ambiente onde o perdão e a compreensão pudessem prosperar. A casa, que antes estava envolta em desconfiança e ressentimento, agora se enchia de conversas calorosas, risadas e momentos de união. A cada dia, nos reforcábamos os lacos que nos uniam. Acredito firmemente que, mesmo nas piores circunstâncias, a dignidade e o respeito podem ser restaurados a través da inteligência e da estratégia. Ao refletir sobre tudo isso, percebo que a vida é contínuo aprendizado.
O que antes parecía uma traicao se transformou na base de uma nova relacao familiar, onde cada UMD não sabe agora o valor que tem. Aprendemos que a verdadeira forca não é apenas reivindicar a autoridade, mas sim consolidá-la através do diálogo e do respeito mútuo. Se esta historia te fez refletir, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. Compartir sua experiencia, suas licos acima de tudo, lembre-se de que é possível reconstruir o que foi quebrado, desde que haja disposicao para o diálogo e o perdão.